Muy requete, muy buenos días, buena vida, es viernes y bueno, pues todos lo sabemos, ustedes y yo, porque mucha gente ya disfruta de este último día de trabajo, aunque algunos sí se extienden y trabajan todavía el fin de semana, pero pues para los que no, hoy ya estamos felices, aunque a veces no hacemos la misma actividad y eso de cambiar de actividad también nos pone en un estado de contento, de contento. Y bueno, pues bienvenidos sean todos los que se empiecen a conectar en esta transmisión en vivo a través de las redes de la Universidad del Conocimiento y el Amor, UNCOA, tú ya la conoces así, y que somos una asociación civil sin fines de lucro y que nuestros costos son relativamente costos de recuperación, porque pues todo en esta vida ahora sí que tiene un precio, la renta, la luz, el internet, el agua, y pues hay gastos también que se hacen y pues hay que solventarlos, pero tratamos de que a la medida que podamos también ayudar al que no tiene nada de donde poder echar mano, y ahí es en donde nuestra área de salud también tenemos unas personas que se encargan de hacer un estudio socioeconómico, y es donde también buscamos personas que puedan aportar esa necesidad para que esa persona que viene en busca y en pro de la salud pues no se quede sin ese apoyo, ya que nuestra área de salud es una área de terapias alternativas donde decimos que es el 1% la puerta de entrada al conocimiento, porque muchas de las enfermedades, como bien decimos, son psicosomáticas, y entonces esas personas que a veces vienen por una enfermedad física, cuando estás en nuestra área alternativa de salud, nuestros terapeutas, por tener esa capacidad de percepción por la cual se caracterizan, y por eso hacen esas terapias psiconeuronales donde no solamente atienden el cuerpo físico, sino desde la psiquis, de la mente del paciente, y entonces pueden descubrir y darse cuenta que algunos síntomas físicos ya representados en el físico pues vienen primero psicosomáticos. Es donde comprobamos en la psicología que las enfermedades primero empezaron en la psiquis, de un estado mental, de un pensamiento que te generó una idea, un sentimiento, una emoción, y que al recurrir de esa emoción pues se va haciendo un daño físico. Estaba leyendo también en días pasados te dije de la neurosis, como los diferentes tipos de neurosis habla precisamente de esta sintomatología, que en la neurosis conversiva habla de eso, de que hay un malestar que se manifiesta ya en un dolor o en una enfermedad física, pero fue en la mente un estado de una emoción que no pudiste y no sabes controlar, que hace que se manifieste ese dolor o esa enfermedad, y que incluso vas al médico y te dice que no tienes nada, y aparece como una alergia, una dermatitis, o como por ejemplo todo lo que ya se quedó para la gente que sabe tener úlceras, gastritis y colitis, son los primeros síntomas de la neurosis, de un tipo de neurosis. Y entonces todo empezó primero en la psiquis. Por eso hay una combinación de nuestra área de salud de terapias alternativas, que cuando ven al paciente y lo empiezan a escanear con su nivel vibracional de percepción tan alto que tienen, y entonces al ver que no pueden sacar físicamente a ese paciente o lograr avanzar en el apoyo que le dan, le piden que vaya a la área de atención personalizada, que es esta área donde ahora yo estoy colaborando, que es un sistema parecido a la psicología, pero que es dentro de nuestro sistema al nivel de enseñanza que estamos cada día aquí difundiendo en estas redes, que no es solamente un tratamiento psicológico, sino que a través de esta serie de enseñanza les enseñamos al paciente cómo piensa, de dónde vienen los pensamientos, cuál es el origen, cómo es el cerebro y cómo funciona, y que la mente no solamente está en el cerebro físico, que es un órgano, sino que está en cada una de sus células, porque es energía, y cómo esa mente, a través de la repetición constante de la emocionalidad que maneja,
se va acrecentando o disminuyendo, y que a veces cuando se disminuye, entonces esa mente, déjame decirles que le baje un poquitito, esa mente va disminuyendo ese nivel de energía, y es cuando las enfermedades entran. Disminuir el nivel de energía, me refiero a disminuir el nivel de vibración. Vibración, ¿por qué? Porque te estás manejando en un magnetismo 100% negativo. Oscilas más entre lo negativo que entre lo positivo. Entonces los niveles de vibración bajan, y entonces baja tu campo vibracional positivo, y es donde te haces vulnerable a las enfermedades. Eres susceptible a las enfermedades, y por eso eres la presa fácil de ellas y no te das cuenta. Entonces es ahí donde nosotros entramos a hacer esa combinación, esa mancuerna de nuestra área de terapias alternativas, que son masajes relajantes. Aparentemente, si tú llegas y pides solamente un masaje relajante, se te da un masaje relajante, pero la capacidad tan alta de nuestras terapeutas, por ser perceptivas, canalizan y focalizan su percepción vibracional en sensoriar con sus manos y con todo su campo magnético ese cuerpo físico, y entonces, sin que tú le digas abiertamente que tienes, ellas pueden saber y detectar cuál de tus órganos está dañado, cuál de tus órganos está a punto de un colapso, incluso detectar a veces cuando tus órganos ya están en crisis. Hay órganos demasiado inflamados, colapsados, ¿cómo se llama? Cuando están deshidratados. Y entonces ellas tienen esa capacidad, entonces no solamente te pueden ayudar a sentirte relajado, sentirte bien en ese momento, porque muchas veces algunas de las alternativas o técnicas, mejor dicho, que emplean esta área de salud para ayudar a ese cuerpo físico, algunas son hasta un poco molestas. ¿Por qué digo molestas? ¿Por qué? Porque provocan un cierto dolor en donde hay una afección, como un órgano inflamado, o como un órgano deshidratado, como un órgano dañado, como un órgano ya cancerígeno. Y entonces ahí es donde emplean esa técnica de activación celular. Puede ocasionar un dolor, y te duele porque precisamente está dañado. Está comprobado, y yo lo he comprobado 100%, que fui primero como investigadora de conocimiento de sí mismo. Cuando yo llego a esta institución, lo primero que yo pude detectar fue precisamente eso, que pues mi primera puerta de entrada al área de salud, cuando me empiezan a dar esa activación celular en la cabeza, me dolía tanto que yo quería salir corriendo. Entonces yo dije, ¿quién regresa? Mas sin embargo, ahí fue un efecto momentáneo, porque era la necesidad del cuerpo físico mío, y que ella percibió para poderme ayudar a desinflamar esa parte, esa área. Cuando pasan los días, era martes, era un día que yo descansaba, y pasan los días, y entonces yo le digo a mi esposo, le digo, ay, ¿sabes qué? Ya quiero que llegue otra vez el martes. ¿Por qué? Porque me sentía tan bien. O sea, a partir del día siguiente, en la observación de mí misma, me empecé a sentir tan bien, que entonces ya vi los efectos reales de esa aparente dolor. Muchas veces cuando tú eres el paciente y llegas, y entonces no consientes, no quieres que se te hable mal, no quieres que se te trate mal, no quieres que te provoque ningún dolor. Claro está, como bien me dijo una paciente que me canalizaron a la atención, dijo, yo no vengo a que me maltraten, de por sí no aguanto mi enfermedad, y venir a que me maltraten. Cuando no estás en el conocimiento de sí mismo, y si te observaras y estuvieras en el conocimiento de sí mismo, esa misma contestación con la aberración, el coraje y la vibración que lo estás diciendo, en ese mismo instante te darías cuenta por qué el cáncer, porque era una persona que está invadida de cáncer. Y entonces, ¿cómo hacer entender a ese paciente que es precisamente ese modo de hablar, esa manera de enfatizar, es una vibración que la mantiene enfermo o enferma?
y que entonces no es la intención de nuestros terapeutas lastimarte o dañarte o regañarte, sino que es una manera de hacerte consciente de que despiertes a una nueva realidad, de que te hagas cargo de ti, de que si hay un dolor es porque tú traes una afección o porque yo quiera provocarte ese dolor. Y cuando yo aprendí a ver los resultados secundarios, me sentía tan bien que ya quería que fuera martes para regresar y regresé. Y pues ya nunca me fui. Y entonces cuando hay personas que tienen esta oportunidad y logran hacerlo, entonces es como hemos logrado ver que los milagros suceden y hemos logrado ver que se ha quitado un cáncer de mama, un cáncer de lengua, un cáncer de próstata. Hemos logrado ver, y te digo hemos logrado porque yo lo he visto. Yo jamás voy a apoyar ni decirte algo que yo no esté convencida o comprobado. Muchas veces en las mismas transmisiones o los programas de radio, tú que estás acostumbrado a acompañarnos y el cual agradezco que lo hagas, has visto como incluso cuando nuestro mismo director Gregorio Chacón, que a veces dice cosas, por ejemplo, como no, que tengo el champú para el cabello, ven, y me dice a mí, digo, no, a mí no se me quitó, o yo no sé, yo ni lo uso. O sea, yo no me gusta decir cosas que en verdad, si a mí no me funcionó, o que si yo no lo he hecho, decir 100%. Y yo es lo mismo, si te estoy hablando de estos casos es porque los he visto. He visto incluso eso que la medicina alópata dice que no se quita, como el papiloma. He visto como una joven hija de una compañera nuestra se quitó el papiloma humano en esta institución. He visto también como una persona amiga mía, nuestra, mi esposo y yo, de los medios de comunicación, y ya te lo he platicado, con un problema por falta de segregación de mielina. Ya nadie la había podido atender porque no sabían qué tenía y estaba perdiendo la motricidad de la parte derecha de su cuerpo y perdió el habla. Y entonces cuando llega nuestra terapeuta en la percepción, la revisa y dice, es que no está segregando mielina, la que baña a las neuronas. Las neuronas son unas células que se conectan como una red neuronal que conecta como si fueran raíces de árbol unas con otras, y las dendritas que van conectando esas raíces, para que me entiendas, tienen muy en el interior una vaina, y esa vaina segrega un líquido, mielina, o sea, haz de cuenta como una especie de miel, pero es un lubricante esencial que hace que esas neuronas sean flexibles, elásticas y puedan seguir funcionando y conectarse. Como no segregaba, entonces las redes neuronales se hacen rígidas y ya no conectan. Por eso estaba perdiendo poco a poco la motricidad. Empezó usando bastón porque no le respondía la pierna derecha, luego después no le respondía el brazo izquierdo, luego el habla la dejó de articular. Y entonces cuando llega aquí ya con todos esos síntomas, desahuciada porque le estaban haciendo todavía miles de estudios y aún no sabían qué tenía, en 2 meses, asistiendo 2 o 3 veces a terapia, logró restaurarse íntegramente. ¿Por qué? Te lo digo porque la vi, porque se integró, ahorita sigue en su locución, es locutora de la estación 89.9 Nacira Mora. Puedes preguntarle cuando quieras. Y muchas cosas así podemos decir, y entonces por eso decimos que el área de salud muchas veces es la puerta de la entrada a la enseñanza, porque cuando te sanas cuerpo-mente, que te toca que te manden a esta área de atención personalizada, nosotros no somos una área de psicología tradicional, porque la psicología tradicional tristemente es que no tienen la solución para todos los problemas, porque la solución es solamente que salgas y te desahogues de tu problemática y que te ayuden y te den una dirección de comportamiento a través de la sugerencia de ese terapeuta psicólogo. Pero en la Universidad del Conocimiento y del Amor te damos un esquema de enseñanza de cómo funciona tu cerebro, tu mente, comprobado con de temáticas y videos
donde tú puedes comprobar al instante cómo funciona un pensamiento y en ese momento haces tragos en ti, y que entonces aprendas ahora sí a ser el amo y control de este cuerpo físico y controlar tus ideas y no darle rienda suelta. Y a través de ese conocimiento entonces tú te conviertas en tu propio directriz, en tu propio copiloto o piloto, y le des dirección y cargo a tu vida. Entonces, a raíz de que nosotros te damos esta enseñanza para que tú te hagas cargo de ti y tú modifiques tu vida, ahora sí, en conciencia, es como entonces el milagro sucede, porque tú estás trabajando en la psiquis con tu mente, restableciendo una nueva forma de ser, una personalidad nueva, entendiendo y comprendiendo cómo ha sido el resto anterior de tu vida y que te trajo a estas consecuencias, y entonces ya no permitirte más seguir en esa misma situación repetitiva y haciéndote consciente entonces que borrón y cuenta nueva, pasado pisado, perdónalo, suéltalo, no sabías. Y aquellos que te hicieron daño desde el esquema que te enseñamos, entonces entiendes y comprendes que si fuiste abusado, ultrajado, violado, maltratado, abandonado, desde el esquema que se te enseña del funcionamiento cuerpo, mente y cerebro, entonces entiendes que también estaban igual que tú, tampoco sabían. Entonces, desde ese esquema, si no saben cómo funcionan y no saben lo que hacen, entiendes y comprendes por qué hay violaciones, por qué hay feminicidios, por qué hay abusos, porque hay tantas situaciones tan desastrosas que parecen inhumanas, y que dices, ¿cómo se lo puede permitir un padre, una madre a sus hijos o viceversa? E incluso entonces esos que nacen ahí se convierten en algo similar, puesto que heredan esa capacidad, y al no saberla controlar cómo funcionan, pues se convierten ahora nuestros hijos, nuestros jóvenes, en adictos, drogadictos o abusadores o más cosas que tú te toca vivir en tus hogares. Me tocó recibir también a un joven de 19 años de edad en síntomas de drogadicción por el esquema de la percepción. Cuando le empiezo a tratar y le empiezo a explicar, primero a comprobar que es verdad que tiene esta capacidad, entonces lo hago ver que es una capacidad y que no debe de tener miedo, sino que cambiar el enfoque, de en lugar de tener miedo, lo use como un potencial para realizarse y ser un hombre de éxito, y no un fracasado como a donde iba de a tiro al abismo. Entonces empieza a creer en sí mismo. ¿Por qué? Porque él empieza a confirmar que es verdad que a él le suceden esas cosas, y entender y comprender el funcionamiento del cerebro, mente y cuerpo, entonces ya te da fortaleza, te da confianza de saber que no eres un loco ni un enfermo trastornado, aunque la ciencia y la psiquiatría o la psicología sí le tenga un nombre de un trastorno. Este día de ayer estaba precisamente haciéndome tarea de la Universidad de Psicología, y me dejaron investigar el tema de la psicosis. Investigué la neurosis la semana pasada, y ahora la psicosis, que es el siguiente escalón. Y entonces se dice que hay cuatro niveles de psicosis: la psicosis del autismo, psicosis de esquizofrenia, la psicosis de la bipolaridad y la psicosis de la paranoia. La paranoia tiene otros 4 rasgos, que es las de los delirios de pérdida de la realidad. Entonces es el delirio de persecución, el delirio de grandeza, el delirio de los celos, que es diferente al celoso neurótico, el delirio de eromatización, que es cuando sientes que todo el mundo te ama y todo el mundo quiere tener sexo contigo. Y entonces desde esos rangos, si entonces para todos fuéramos trastornados, para la psicología todos somos, porque desde ese esquema tan amplio que manejan, pues todos tenemos un rasgo, una característica, si no es de neurosis, de psicosis, dependiendo del nivel evolutivo del comportamiento social humano interpersonal que cada uno vamos teniendo. Y entre estos rasgos de la esquizofrenia también aparece el rasgo de la alucinación, a través de los sentidos, dice que creen oír, escuchar o ver, oler o saborear cosas que no existen, cuando en la realidad de la experimentación y la investigación en el conocimiento de sí mismo a través de tu misma realidad, tú como paciente sabes que ves, sabes que oyes algo, sabes que ves que te tiran tu vaso de agua, que ves que te mueven muebles, que ves que te hacen cosas.
¿Dónde está la imaginación? Decía ahí que ese tipo de psicosis era que porque cuando sientes que se te sube el muerto se despierta primero la psicosis que el cuerpo, y que el deseo entonces es que más bien quieres que un vivo se te suba. Eso es una ilógico. Cuando es tan repetitivo y te pasa y te haces consciente, y cuando te explicamos nuestro esquema es a través entonces de tu verdad, que tú dices, sí, cierto, me pasa, sí, 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 sí. En ese momento ya no hay loco, y no hay locura, y no hay trastorno. ¿Por qué? Porque entonces tienes una capacidad de una percepción tan alta que puedes ver lo que el ojo normal no ve. Y eso hace que todavía la psiquiatría y la psicología no lo pueda fundamentar, porque no tiene todavía un fundamento, aunque están en la investigación, no pueden hablar de ello porque al no tener fundamento, pues no se permiten avalarlo, y solamente avalan aquello que tienen escrito. Entonces, aunque el paciente llega y dice que hace y deshace, no hay oportunidad de creencia hacia el paciente, y la única solución que nos han dado hasta ahorita en lo que llevo de universidad es la medicación. Ya ni siquiera internarlos, ya los hacen a pacientes ambulatorios que solo van, los revisan, los medican y los mandan a su hogar medicados, pero que tienen que ser vigilada esta medicación por un familiar para que sea efectiva, porque en el momento que deja la medicación puede caer en una crisis, y entonces pasa una calamidad, como nos dejaron investigar un caso de Claudia Mujingo, que era una modelo en 1849, y en un estado de psicosis esquizofrénica por alucinaciones y delirios imaginarios que la psicología y su psiquiatra así diagnosticó. La tenían medicada, y ella, por no medicarse, entonces aceleró esas crisis, y total que llegó un día que pues mató a sus hijos, 3 de sus hijos, y es un caso real en Querétaro, lo acabo de investigar, y ella estuvo encarcelada 30 años bajo vigilancia psiquiátrica, y sale en el 2018 o 19 bajo vigilancia psiquiátrica, pero a cargo de un familiar para que estén revisando su medicación. Todo esto nos está dando un factor que no hay solución. ¿Por qué? Porque no le avalan las alucinaciones que tiene, cuando en verdad no son alucinaciones, es una realidad para muchos de ustedes pacientes, y que nosotros, a través de la investigación, como investigadores que somos del conocimiento y el comportamiento social humano, vemos que es una realidad, porque también así han acudido personas que, ya diagnosticados por el neurólogo o el psiquiatra, han sido operados porque creen que entonces el funcionamiento orgánico del cerebro que comanda esa idea a la hora de hacerle un encefalograma enciende ese botoncito rojo en esa parte del cerebro, y entonces ya el diagnóstico es: hay que operarle y quitarle esa partecita del cerebro para que no conecte. Esa solución también nos ha llegado, personas que las han operado y quitado esa partecita, pero regresan a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dicen, ya se lo quitaron, ya lo operaron, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde fundamentamos nuestro concepto de que la mente no está precisamente en el cerebro como órgano, como se cree en estos medios, sino que está en todo tu cuerpo como energía, en cada célula, y aunque te corten esa parte del cerebro, hay otra parte que lo percibe y entonces acciona desde otra parte, y es cosa de nunca acabar. Por eso, cuando se te enseña nuestro esquema y nivel de enseñanza, y dices, sí, es que a mí me pasa, es que si lo relacionas, tú nos das fe y credibilidad. Y cuando tú aplicas esta enseñanza a través de reeducarte, a través de este concepto, te funciona, y entonces te conviertes en un adaptado social que puede formar y vivir su vida de una manera normal, sin ser medicado, a la medida que tú solo te vas solucionando. No se te pide que dejes así de raíz tu medicamento porque ya traes una secuela y que pudieras llegar a una crisis alta hasta que no sepas dominarte y controlarte. Y tú solo vas dejando tu medicamento, y tenemos muchos ejemplos y testimonios, y qué más que son todas nuestras terapeutas, porque todas tuvieron esa capacidad, que nosotros le llamamos capacidad, pero que si fuera
un psiquiatra que te dijera, pues somos todos trastornados en esta universidad. Y que pues como una vez nos dijo el maestro Carlos Vargas, que es una eminencia de maestro, mi respeto, se prepara tanto que ha ido a España, a Londres, Inglaterra, Alemania, a la misma universidad de Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, a estudiar el trastorno border, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de la psiquis y los psicóticos, que yo digo, pues ¿para qué va tan lejos? Hubiera venido aquí. O sea, qué bueno que sabe tanto, pero también todo eso que sabe, pues le estorba para darle un poquito de comprensión y credibilidad a los pacientes, porque son cosas sencillas, porque esa es la naturaleza del ser. Y siempre ha sido así. Siempre se ha escuchado desde el tiempo del maestro, hace más de 2000 años, cómo se decía que expulsaba demonios de los cuerpos. Y no era que expulsaba demonios, era que eran estos estados mentales que los ayudaba a desalojar, aunque no lo hacía de la manera que en tus representaciones televisivas o novelescas te hace. Era muy sencillo, él solo colocaba su mano en la frente de aquellos aparentemente poseídos que tenían un cambio de personalidad, que ya radicaban en una psicosis o una neurosis muy alta, y entonces al colocar sus manos, y entonces se desalojaban esos estados mentales, porque el maestro era luz pura, siempre. Y entonces, como él era siempre luz, lo único que hacen esos estados mentales, siendo energía sin cuerpo, que no se han ido a descansar en paz, a la hora de ver su luz, su magnetismo de pureza y su vibración tan alta, se iban a esa luz, que es lo único que buscan, descansar en paz. Pero los cerebros de alta definición, como los de muchos de vosotros, al no conocer esto y a la hora de tener un miedo, una angustia, una animadversión, una queja, una molestia, y al tener esta capacidad de percepción que es heredada por alguno de tus ancestros o tu padre o tu madre, entonces esa capacidad la heredas y eres así desde niño. Desde niño tienes pesadillas, desde niño te cuesta trabajo irte a dormir sin la luz encendida, desde niño no quieres andar solo, ir al baño solo, levantarte solo al baño, ir al patio solo, desde niño sientes que alguien te vigila, que alguien te observa, oyes voces, desde niño traes esta psicosis porque es hereditario, y entonces uno o más de uno de los miembros de tu familia lo tiene. Entonces cuando tú hablas con un paciente y te dice, es que mi abuela murió de depresión, es que toda mi familia son depresivos, no es normal, no es normal, es una percepción. Todos esos síntomas son de percepción y por eso llegan a un nivel de trastorno, ya sea neurótico o psicótico. Pero todo empezó de una percepción, de una idea que al no saberla identificar se fue acrecentando en ti y se convierte a veces en una monstruosidad. De allí vienen las violaciones, los feminicidios, las drogas, las adicciones, las alteraciones, las disfunciones en las familias, aunado con este concepto que esta mañana estuvimos hablando en el programa de radio, que es tus vidas pasadas, aunado a que ya eras una mente antes de tener un cuerpo físico, y como mente ya tienes un plan de vida y ya hiciste estragos con tus vidas anteriores que no pudiste resolver, y esa misma vibración te hace elegir por vibración a esos padres que ahora tienes, y en la ignorancia de conocer esto y de aceptar esta como una naturaleza y realidad del ser y de esta humanidad, pues entonces muchos generas un resentimiento incluso con tus padres porque no pediste nacer, y al vivir con estas capacidades que para ti son enfermedades o trastornos, o a veces hasta piensas que estás maldito, maldecido, hechizado o embrujado y deseas no haber nacido, pues muy a pesar de todo eso tú pediste a gritos nacer precisamente para conquistarte, porque el resultado de lo que eres hoy es lo desagradable que fuiste en tu vida anterior. Y entonces si tú ni tú mismo te aguantas y quieres que alguien te aguante, y le echas la culpa a tus padres por ignorante, porque no conoces el principio ni el fin de las cosas, y todo eso sonamos nosotros como los locos, y muchas veces digo, híjole, ¿por qué hablamos de esto si en verdad ante los libros y la psicología, pues los locos somos nosotros? Pero no importa, aunque vayamos solos contra el mundo, y a pesar de esos libros que son solamente registros de
de la experimentación que hicieron con aquellos que sobrevivieron en la Segunda Guerra Mundial, en el conocimiento de sí mismo y la investigación que hacemos del comportamiento social humano, decimos, pues yo ya no soy de la Segunda Guerra Mundial, ya nací y tengo otras emociones y vivimos en otra época y tenemos otras pruebas que nos hacen ser diferente. Y entonces, ¿por qué seguimos buscando patrones que nos comanden con gente relativa a la Segunda Guerra Mundial si yo nunca he ido a la guerra? Y a través entonces, por eso, del conocimiento de sí mismo y del comportamiento social humano, y a través de todos aquellos que acuden a esta universidad, es como estamos en una investigación permanente, y es a través de ustedes los que se han resuelto, y a través de nosotros mismos, los que estamos aquí en las pantallas, que hemos comprobado que en verdad, lo que nos sucede no es irreal, no es alucinación, no es fantasía, no es creencia, no es dogma, es nuestra verdad. Y que si esa es nuestra verdad, entonces te enseñamos cómo vivir tu verdad, creyendo en ti, no en nosotros, poniendo tú en práctica eso que a ti te sucede de esta manera que ahora te enseñamos para que lo aceptes, que no tengas miedo, sino que te veas como una normalidad, y que entonces al verte como una normalidad no te veas como un fenómeno, porque luego la sociedad te cataloga y te rechaza como un fenómeno, como un error de la naturaleza, o como un horror o un terror, de acuerdo ya a tu comportamiento social interpersonal que tengas, si eres agresivo, si eres ya un neurótico, psicótico, si eres ya un psicótico esquizofrénico, como este caso que te digo de Claudia Mujinga, que mató a sus 3 hijos, pues claro que te van a huir. Pero ¿cuántos de tus hijos no te han amenazado con un cuchillo? ¿Cuántos de tus hijos no te han amenazado con una tijera? ¿Cuántos de tus hijos hasta con un lápiz? Son uno de los síntomas también dentro de la diferencia de la neurosis y la psicosis que Donald Winnicott, a través de este objeto transicional, que decía que los niños se encariñan con un objeto transicional, llamándole a este objeto transicional a todo objeto blando, que puede ser un muñeco de peluche, un oso, una muñeca, una mantita, una cobijita, una almohadita, que siempre las traen con ellos. Eso ya es un síntoma de un desarrollo de neurosis de ese niño, de que tiene una percepción que le causa una angustia, una tensión, una ansiedad. Y lo otro es, para diferenciar este objeto transicional al desarrollo de ese ser como psicosis, es cuando el niño, en lugar de traer un objeto blando, como estos que te acabo de mencionar, traen un objeto duro, como un borrador de goma, como un lápiz, como un cuchillo, como una mascota que no quieren soltar. Y entonces esto es una sintomatología de que ese niño se va a desarrollar en una psicosis. Y son muchas cosas las que entonces hay que estar observando para ver que el niño está teniendo una percepción diferente, que lo confunde en su estado mental y que ve cosas que tú no logras ver, pero que entonces en nuestra concepción de la Universidad del Conocimiento y del Amor y en la investigación que hacemos, eso es una capacidad que si lograras desarrollarla, esos niños serían los más grandes genios, como Einstein, Beethoven, Tesla, Edison, Chopin, Newton y muchos más. Pero se pierden porque como no crecen esa circunstancialidad, se convierten precisamente en seres circunstanciales, que las circunstancias los mueven, y entonces se convierten en que estos fenómenos son, como la psicología dice, imaginarios, irreales, alucinaciones. Entonces si tú tienes un poder adquisitivo que los puedes llevar al psiquiatra, pues solamente los van a medicar, y entonces nunca van a lograr ser adaptados sociales, que puedan estudiar o trabajar. Algunos sí, porque es diferentes rangos de neurosis y de psicosis que te permite incluso trabajar, casarte, y que son muy prominentes en tus trabajos y en sus estudios, pero que en el trato social son muy agresivos o bipolares, y ya están en este trastorno border o fronterizo, que a veces están o muy agresivos o muy pasivos o muy tristes o muy alegres o deprimidos y no saben por qué. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de psicosis que ellos no saben controlar sus emociones porque no las saben identificar. Es una psicosis que le llaman de que no se ve en su interior. Entonces la otra es que
por eso tenemos que identificar y creer y saber observarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para entonces entender y comprender cómo funciona el cerebro, el pensamiento, mente. No es lo mismo el cerebro que la mente, aunque la psicología te lo diga. A mí una vez alguien me insultó en las redes sociales porque puse un comentario así. Me dijo, me extraña que estudiando psicología digas eso. Le dije, aunque estudie psicología tengo otro concepto. Para mí la mente no solamente está en el cerebro, está en cada célula de nuestro cuerpo porque es energía. Y entonces ya lo avala la neurociencia, la avala la epigenética y la biología, donde dice que la percepción controla los genes y la percepción es todo estado mental externo que puedas percibir, hace de ti un ser circunstancial si no lo sabes visualizar. Por eso lo primero que se te enseña en la atención personalizada es no. Cada sensación negativa o sentimiento de animadversión, de enojo, de molestia, de estrés, de tirria, de alteración diferente al estado neutral normal del ser, no te lo permitas. ¿Por qué? Porque ese no es no conectar esa red neuronal a darle rienda a esa situación. Este niño de 19 años me comparte este día pasado en la noche que tuvo una percepción de que ya contactó que estado mental lo hacía drogarse y tenía un nombre, dice, se llama Alex. Entonces dice, pero no se quiere ir a la luz. Entonces tienes que aprender a conocerte de ti mismo y por eso es la investigación, de que tú mismo sepas que no todos se van a ir a la luz y no por eso vas a ser tú la presa de ese estado mental de conciencia que te hace a ti, que acciona a través de ti, que te hace a ti aparecer como un ser necesitado de una droga. Así se hicieron los alcohólicos, así se hacen los drogadictos, así se hacen todas las personas que tienen preferencias diferentes que no son sanas, todas las fobias, incluso todos los delirios, todos los que tienen algún síntoma de obsesión porque no se conocen y no saben cómo funciona. Así es de que para eso está esta Universidad de Conocimiento y el Amor, y por un medio y otro tratamos de que veas en nosotros una solución. Nosotros no somos un problema, no queremos cambiar tu vida ni tu manera de ser, sí, pero tu manera de creer, porque tú tienes una creencia y una religión y esa es tuya y está bien. Lo único que queremos es que te conozcas a ti mismo y que entiendas cómo funcionas y que a través de ese funcionamiento sepas que tu manera actual de ser puede ser moldeable a la hora que tú quieras y que entonces te conviertas en un observador de ti mismo y que empieces a vivir tu vida en conciencia, y haciéndote consciente entonces te hagas cargo de qué percibes, qué escuchas, qué sientes, qué oyes, así como dice la psicosis esquizofrénica de un esquizofrénico, de que es a través de los 5 sentidos que ve, siente, oye cosas que no hay, cuando para ti son reales. ¿Qué vas a hacer con ello? Y que no es para asustarte, no es para tener miedo, es para entonces que sea una alerta y decir, me tengo que reeducar, y no quedarte conforme con que te digan que ya no se quita y que solo te puedes medicar, porque el medicamento entonces va a terminar haciendo estragos contigo, porque solamente es una droga que te va a hacer un adicto a ella misma y que no va a detener esa capacidad de percepción, sino que la va a acrecentar, y entonces vas a terminar en grados de neurosis o psicosis que ya no se pueden controlar. Y por eso es importante conocerse a sí mismo, y por eso es importante que entres a nuestros cursos para que entiendas y comprendas la conformación fisiológica, química, biológica de cuerpo, mente, cerebro. No es lo mismo. Y saber cómo funcionan, haces de ello un ser integral, una integridad del ser que te da comprensión, liberación y evolución. Eso es lo que nosotros hemos experimentado y te compartimos a ti. David León, Yoli Martín, hermosa, saludos David León, qué milagro. Guille Martín, qué milagro, hermana. Gloria López, hermosa. Juan José Alejandre, buena vida. Juan José Alejandre, gracias por todos esos hashtags y esas 50 estrellitas, mil gracias. José Antonio,
hasta Rialto, California. Abel Cabello, saluditos, muy, que requete, muy buena vida. ¿Cómo te fue, Isabel Cabello? ¿Te llamaron o no? Sandra Puente García, muy buenos días, mi linda maestra, gracias por tantas maravillas llenas de conocimiento y amor, un abrazo. Paula de Leonita, hello, buenos días. Arcelia Sánchez, Alexita Ramírez, buenos días. María Estela Hernández, qué milagro, buenos días. Y bueno, pues entender y comprender que a todos nos pasa esto y que no estamos exentos, es entonces estar en la investigación constante de por qué siento como siento, pienso como pienso y soy como soy. A veces, cuando creemos que ya tenemos todo el control, ahí es donde a veces somos atacados por nuestra misma percepción, por nuestro mismo vicio mental, por nuestra misma falta de observación. Y entonces vuelves a caer. ¿Cómo te das cuenta que vuelves a caer? Porque te vuelves a enganchar, te vuelves a resentir, te vuelves a enojar, te vuelves a lastimar. Y entonces eso es un factor indicador que aún tienes que estar consciente 24/7 y de que no te has vencido tú. Otro factor es cuando tú quieres señalar al otro porque está mal, porque hace mal, porque piensa mal, porque no hace como tú crees que debería de ser. Y estás mal también. Otro factor es cuando tú crees que ya sabes todo y que entonces por como ya sabes ya no haces nada porque tú ya sabes, porque tú ya aprendiste eso y porque ya fuiste a muchas escuelas de metafísica, de ciencia, de más escuelas, de lo que sea, y que ya te sientes un erudito y que esta escuela que te va a enseñar, ya llegaste, entonces ya te fregaste. Nunca se termina de enseñar porque el comportamiento humano es interminable de estudiar, porque cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene un mundo a cuestas cargando, porque viene trascendiendo de vida tras vida tras vida, y cada uno en su particular forma de ser es individual, piensa, siente y acciona diferente ante la misma situación que tú estés, ve y piensa y opina diferente hasta en el mismo objetivo que tú veas. Por eso nadie puede enseñar a nadie, nadie puede experimentar a través del error de nadie, más que a través de la experimentación de sí mismo, haciéndose consciente del por qué pienso como pienso, siento como siento y soy como soy. Cuando no estás dispuesto, no vas a lograr hacer los cambios. Y cuando no estás dispuesto tú a hacer los cambios, mucho menos vas a poder lograr que alguien haga los cambios que tú pretendes. Yo he tenido muchas experiencias y que precisamente ayer platicaba con mi esposo y le decía, tenemos que aprender a quedarnos callados, que cuando la gente no nos pregunta no tenemos por qué decir, cuando la gente no nos pide ayuda no tenemos por qué ofrecerla, porque no están en capacidad de entender y comprender todo esto que nosotros ahora comprendemos. Para nosotros ha sido una vida, un camino de experimentación y una búsqueda, y que eso nos ha ido dando una preparación para entender lo que ahora entendemos y que para nosotros es una verdad y entonces es nuestra realidad. Pero para aquel que por primera vez se acerca a nuestra mesa, por decirte algo, y nos empiezas a platicar un fenómeno y que nosotros lo relacionamos con que algo es sumamente sencillo para solucionar y decimos, no hombre, eso está fácil, así asado, y se impactan. Y tú crees que los dejaste impactados porque te entendieron. No, se asustaron, porque como nunca habían escuchado, porque traen muchas creencias, muchos tabús y muchos miedos y muchas fobias, y ya mucha neurosis y mucha psicosis. Y entonces, en lugar de ayudarlos, los complicamos. Yo he aprendido mucho de mi experiencia personal, porque he visto esos rostros y piensa uno que entienden y no te entienden. Muchos de nosotros, aún siendo estudiantes de esta gran obra y teniendo tantos años aquí, llega el día que platicas personalmente con ellos y te preguntan, oye, entonces ¿sí nos podemos traer las energías? Tú dices, ¿cómo me haces esas preguntas? ¿Crees que ya saben como tú sabes? ¿Crees que entienden como tú has entendido? Y no. Por eso decimos que el hombre cree que sabe y no sabe, cree que entiende y no entiende. Y a eso nos referimos, porque no todos estamos en la misma dimensión, no todos, aunque vamos caminando por el mismo camino, vamos al mismo nivel de comprensión. Y entonces tú pretendes ir a enseñar, pues asustas a los tuyos como nosotros hemos asustado a muchos, y entonces por eso no vienen.
Y aunque nosotros creemos que nosotros somos la solución, pensamos que al decirles ya lo logramos y decimos, wow, es que ya les dijimos y qué bueno, ojalá que vengan. ¿Y sabes cuándo vienen? Nunca, porque se asustan. Entonces ya nos ven como extraños, como raros. Y le decía a mi esposo, hay que aprender a ya no hablar. Hay que aprender a convivir sin tener que mezclar las cosas. Y que entonces nuestra área de enseñanza sea la Universidad del Conocimiento y el Amor en tiempo y forma y los medios autorizados como este. Pero en una familia, en una relación familiar, en una fiesta, en un lugar laboral, pues no tenemos por qué meternos. ¿Por qué? Porque no es el momento, ni el tiempo, ni la forma. Hemos experimentado tantas veces como en el área de trabajo, por el amor que les tenemos a los mismos que aquí colaboran, de los años que tienen colaborando con nosotros, la mayoría de los que convivimos mucho, unos ya tienen 25 años, otros 15, 16, 17 o los menos 10. Y entonces esos les tienes un cariño y un aprecio y una hermandad ya, como una familiaridad. Entonces cuando se presentan sucesos como este confinamiento y nosotros queríamos recomendarles todos nuestros medicamentos herbolarios de atención personalizada también, y muchos me dijeron, no, a mí no me digas eso, yo no creo. Y dijimos, ok, está bien. Y más sin embargo vemos como algunas de nuestras colaboradoras jovencitas están viviendo problemas de fibromialgia por sus estados mentales, problemas de artritis a sus 25 años. Vemos cómo están todas con colitis, gastritis, cómo tienen sus noches de insomnio o su baja autoestima. Y que entonces vemos que es todo un problema de la percepción, de entender y comprender por qué, y que entonces mismas no se valoran, y que entonces les decimos, es que mira, ve y aprende, y nos escuchan, pero nos damos la espalda y se ríen de nosotros. Entre ellas dicen, ay no, ni les creemos, eso no es cierto, no existe. Y entonces mi esposo, preocupado por una de ellas que ya está medicada y que no puede casi caminar por la artritis, y le dice, de verdad, ve, te van a ayudar, yo he visto, y se preocupó tanto que hasta la citó para hablar con ella. Y ella, ¿sabes qué dijo? Yo no creo en eso. Entonces le digo a mi esposo, hay que aprender a respetar, hay que aprender. La gente ya sabe a qué nos dedicamos, aparte de tener nuestro trabajo intelectual para sobrevivir y sacar, para vivir económicamente estables. Le dije, pero también sabe que hacemos esta labor social y sabe dónde estamos en esta institución y sabe de qué se trata y sabe dónde buscarnos en los medios sociales y sabe cuál es nuestra labor. Y aquel que un día toque fondo y crea que nosotros somos su solución, ese va a acudir a nosotros. Menos no, aunque nos duela. Y ahí entendí cuando Gregorio Chacón me decía en una ocasión que tenemos que respetar aún a los familiares, porque no son tu responsabilidad, me dijo, no eres la mamá para adolecerte así ni para hacerte cargo. Dijo, tienes que aprender a ver que aunque alguno de tus allegados esté muriendo, pero no te pida ayuda, tú tienes que aprender a respetarle, porque no vas a poder ayudarle. Y ahí es donde uno se adolece, porque crees que tienes las alternativas, los medios, el camino y la forma, y se nos han muerto muchos, y muchos, si no es que me voy primero, pues se nos irán también. Pero yo, a partir del día de ayer, aprendí otras cosas, y el día pasado, día 10, con otra experiencia también familiar, y le dije a mi esposo, no más. Dije, ya no vamos a hablar de nuestras situaciones personales, porque esto es personal, es una decisión personal, es una evolución personal, es un aprendizaje personal. Le dije, no debemos hablar donde nadie nos pregunta. Y saber que cuando te preguntan, saber que es nada más por diplomacia, etiqueta o rango social, no porque estén interesados en el tema, y entonces que nuestro amor no nos pierda, que la emocionalidad no nos pierda y desbordemos el conocimiento y creer que les vamos a ayudar, y decimos, porque es otro idioma. Le ponía yo el ejemplo, como nosotros nos cuesta trabajo entender el idioma de los libros de la psicología, la terminología que usan, en lugar de decir explotar, dicen por cluir, y porque no dicen explotar, o sea, entonces muchas palabras así,
Y le digo, así como para nosotros se nos hace difícil ese lenguaje de la psicología, de los libros, la terminología. Dije, cuando nosotros hablamos de esto, para nosotros es una terminología ya normal, natural, porque convivimos con muchos todos los días que hablamos de lo mismo. Pero cuando hablas con alguien por primera vez y usamos la misma terminología, estados mentales, mentes, orbes, percepción, campo magnético, vibración, para ellos no. Entonces hay que aprender a comprender y ser felices, y que amar no nos duela, porque por amor a veces creemos que vamos a ayudar y los perjudicamos, y entonces pasa como esa oruga que está en el capullo generando sus alas a través de hilos de seda, y que esos hilos de seda, a través de cada movimiento que hace dentro de ese capullo, hacen que se apriete más y más y más, y se duele y se adolece, pero ahí está la oruga, soñando el sueño del justo para tener sus alas. Y entonces si tú pasas y crees que la vas a ayudar cortando ese capullo, te darás cuenta que va a caer al piso y se va a arrastrar con las alas no terminadas. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, compañeros, que ya son estudiantes de esta gran obra, con tus familiares. Quieres irles a decir, quieres hacer que sus alas crezcan como las tuyas están creciendo, y ¿sabes qué? Terminan arrastrándose en el suelo y te duele. Y no comprendes por qué, mi hijo, por qué si ya sabe, por qué si ya lo he llevado, por qué si ya le he dicho, por qué si ya le he explicado. ¿Por qué mi hija, si ve que yo me arrastré como ella y cometí los mismos errores, por qué está repitiendo mis mismos patrones? ¿Por qué no ve que ahora que ya estoy saliendo de eso y qué feliz estoy, por qué no? Porque no va a ser, mis amores, porque tiene que experimentar a través de sí mismo. Y eso es su travesía de vida, es la evolución que ella planeó y él planeó para sí mismo, para poder resolverse en conciencia. Y por eso decimos algo que es muy triste y doloroso, que si una persona toca fondo y se salva, la humanidad gana. Pero si una persona toca fondo y no se salva y muere, la humanidad gana. Porque sabemos que también no muere, trasciende y vuelve a ser una nueva plan de vida, y en ese nuevo plan de vida quizá logre resurgir diferente. Y tú, mis amores, por no entender y comprender como yo no entendía ni comprendía, ¿cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántas vidas han tenido que pasar para llegar a esta conclusión de esta semana de entender y comprender que a la gente no le interesa lo que haces, pero que a mí me interesa lo que hago, lo que siento y lo que pienso, porque a mí me ha funcionado, y que tengo que aprender a respetarles, y que aunque los ame y me duela ver cómo sufren, cómo se angustian por cosas tan esmirriadas, insignificantes, tengo que seguirles amando y respetarles y aprender a observarles que sufren, porque no me están pidiendo ayuda. Que si yo se las ofrezco, pues entonces en cierta manera estoy rayando en un egoísmo de creer que sé más que ellos, de creer que sé más que la ciencia, de creer que sé más que la psicología y que tengo la solución y la varita mágica a sus problemas. Y eso, mis amores, también es egoísmo. Por eso el maestro no iba a tocar las puertas para sanarte, no iba a buscarlos, él solo iba y se sentaba y la gente acudía a él. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea, y el que quiera entender que entienda. Y eso mismo ahora ya estamos haciendo, estar aquí para el que quiera oír que oiga, el que quiera entender que entienda, el que quiera ver que vea, y el que tenga oídos que escuche. Pero nada más. En los hogares no más, con la familia no más, con los amigos no más, si no nos piden. Muchos hay que se han acercado y nos han pedido, nos han dicho, es que ¿qué hacen? Porque cada vez se ven más jóvenes. ¿Por qué los veo como si tuvieran como los vi hace 20 años? ¿Por qué los veo tan bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estamos en una escuela y aprendemos y entonces preguntas y te respondemos, te decimos, ve, va a empezar un curso. Nunca va. Amigos que se sienten y se cotizan importantes dentro del núcleo de la sociedad, les hemos incluso hecho
excepciones de poner cursos u horarios especiales para ellos, como gente de un nivel diferente social o por ser importantes. Y no van. Y entonces jamás les volvemos a decir, ¿por qué no fuiste? Porque no, hay que respetar, hay que respetar. Y ahora yo he aprendido eso, que aunque me duela y vea a quien sea allegado, si no te pide ayuda, no podemos ayudar. Mis amores, no venimos a salvar a nadie, venimos a salvarnos a nosotros mismos. Y si en el salvarnos nosotros acrecentamos una vibración, que alguien venga y de verdad nos pida ayuda de corazón, a ese tenemos que ayudar. Aquí he platicado con muchos que hemos dado y regalado porque hemos visto cómo su percepción sufre, cómo su adicción sufre, sus intentos de suicidio han tenido, y les hemos dicho, ve, ahí, atiéndete, te regalo la sesión. Les hemos regalado 1, 2 o 3 sesiones, les hemos regalado 1 o 2 terapias, ¿y sabes cuándo vuelven? Nunca. No tienen interés por sí mismos. Y entonces después te vuelven a decir, ay, es que ando así, es que ando así. Ay, ¿qué será? Ya no me digo, ay, ¿qué será? Ya no. Ahí entendí también cuando el maestro decía, no arrojes perlas a los cerdos. Y eso es parte del conocimiento de sí mismo. No es juicio, no es crítica para ellos, es para mí. Porque entonces no soy todopoderosa, no tengo todo el conocimiento ni la sabiduría para creer que puedo salvar al mundo, ni soy nadie para ir a mi familia y decirles que está bien y que está mal. Este día pasado que me reuní con mi hermana y sus hijas, uno de mis sobrinos nietos, no sé qué pregunta hizo y dijo, tía, nomás no nos empecé a dar la clase de psicología. Y yo me observé y dije, fíjate en qué estoy cayendo, cómo me está etiquetando. Y dije, no más, yo voy a venir a divertirme, a babosear, a socializar, a ser un ser social nada más. Yo no vengo a enseñar. Y dije, no, claro que no, te iba a decir otra cosa. Ya mi cuñado dijo otra cosa, le dije, eso es lo que yo te iba a decir. Y sinceramente ese día ya llevaba una convicción que ese día no iba a hablar nada referente a lo que yo estoy aprendiendo ni contestar. Lo hacía antes por ayudar, pero no me daba cuenta que a nadie le importa. Y entonces, fíjate, yo misma lo que tengo que estar aprendiendo, y por eso se tratan estos diálogos de el conocimiento de sí mismo. Yo te estoy compartiendo mi conocimiento. Como ayer con Connie Moreno, ¿te acuerdas, Connie? Cómo estuvimos platicando de que decías que no te valoran en tu trabajo, y que mi ejemplo fue, ¿te sirve que tengo 10 años trabajando sin sueldo? ¿Te sirve que ayer vine a trabajar y que me fui hasta las 6 de la tarde agotada? Porque hay cosas que se deben de hacer y no se podían hacer, y que estando yo con la idea y todos juntos logramos afinarlas. ¿Y qué? Me fui satisfecha, cansada y satisfecha, porque el pago fue la realización de, y que las muchachas se quedan satisfechas porque se sintieron que alguien las apoya, aunque no me paguen. Al final de cuentas este es un patrimonio familiar. Pero en el resentimiento, pues yo digo, ¿y por qué no me pagan? Si saben que trabajo. Pero eso ya con la enseñanza pasó a segundo término. Y entonces esto es por eso que se los digo, que no somos peritas en dulces, no somos perfectos, no hemos resuelto, no tenemos nuestra vida solucionada, seguimos aprendiendo. Así es de que saluditos, Connie Moreno, gracias a ti. Abel Cabello dice que no le hablaron y le recordé en la mañana, yo creo que se quedó dormido. Yo también he aprendido, Ana Rosa, que calladito me va más bonito y que el silencio es mejor. Fíjate, Abel, cuántas cosas tenemos que pasar para aprender. Yo apenas me di cuenta porque ofrecí el apoyo a un familiar político, y entonces este familiar político va y después me hace como, es que mi niño, y es que está mal, es que ahora lo asustan. Le dije, no es que no es que ahora lo asusten, es que siempre lo habían asustado porque él percibía, más nunca te había dicho, no, es que no está loco. Le dije, no está loco, es una percepción, le digo. Y dice él, sí, mamá, es que acuérdate que por eso me tiraba mi vaso de agua. Mamá, ¿te acuerdas que por eso me apagaban la luz? ¿Te acuerdas que yo veo esto? Y la mamá así, no quiere aceptar la realidad que su hijo vive, porque entonces lo hace ver como un niño
incapacitado, trastornado. Le dije, tu hijo no está mal, al contrario, es muy inteligente, solamente tiene que aprender a vivir con esta capacidad y no asustarse. Y sabes qué, le dije a mi esposo, y ahora ya tengo un problema, porque entonces este familiar va a platicar a la familia y va a decir que yo le hice a su hijo un mal, yo creo, porque no es que yo se lo haya hecho, le hice ver que su hijo tenía eso desde más niño, y ahora entonces va a decir, no, mi tía es una bruja. Ya el otro niño chiquito me vio y dijo, ¿no nos va a regañar la señora? Ya no me dijo tía, la señora. Me sentí triste por eso. Pero fue motivo de aprendizaje, tengo que aprender que cuando te piden ayuda no tienes que darla. Y eso es humildad también. Saber cuándo, dónde y a qué horas. Cómo, cuándo y por qué. Mis amores, me pongo en la mesa para que aprendas, porque como dice Gregorio Chacón, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Analízate, ¿cuántos de ellos tú has hecho tú también por los tuyos? Y en lugar de ayudarles, les has coartado sus alas. Piensa, te lo dejo de tarea de fin de semana. Saluditos, María Estela, dice, para estar así felices. Y bueno, pues mis amores, vámonos riendo, como dicen, borrón y sonrisa nueva, pasado pisado, presente de frente y para adelante, porque para atrás ya dolió, para atrás ya fue experiencia y error, y si ya nos dimos cuenta, nomás ya no lo vamos a cometer más. Es una promesa. Chóquenla pues, de puñito, porque ahora nos podemos saludar. Mis amores, muchas gracias, te deseo un excelente y maravilloso fin de semana. Buena vida.